Hola, hola, bienvenido nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y te doy la bienvenida a este espacio donde hace varias semanas no nos veíamos, hace varias semanas no estaba por acá. Tuvimos este break que hice mientras estaba dentro de A Corazón Abierto, que es mi programa para mujeres, y luego de eso sucedió acá en Colombia, donde vivo y donde grabo este podcast, un terremoto que nos movió a todos las fibras y hasta este momento es cuando nuevamente ya tengo el espacio emocional, mental de salir otra vez a crear contenido, a compartir todo lo que he venido procesando, estudiando, organizando dentro de mí a nivel de lo que está pasando en el mundo en este momento y, que nos mueve tanto como situaciones como las que sucedieron en Colombia. Este es un espacio un poco distinto. Si me estás viendo, te vas a dar cuenta que estoy con unas luces un poco más bajitas de lo normal. Hoy vamos a hablar de algo un poco más místico y esotérico, que los que llevan acá un buen rato saben que es así como nació Glitch, que es justamente esos vórtices que nos permiten salirnos como de la Matrix y crear nuestra realidad, o sea, ver con el ojo que ve, ver esta realidad desde una visión diferente que nos permita entender esta realidad. Y hago toda esta introducción porque este es el primer capítulo o el primer contenido que creo de una serie de contenidos donde vamos a estar hablando acerca de la coyuntura de la humanidad en este momento y de lo que está pasando en la humanidad en este momento desde un lugar espiritual. Como les he contado, yo estudiando ya unas semanas, ya unos meses, historia para poder hacer una narración más juiciosa y más completa de lo que está sucediendo en el mundo, y porque siento que la claridad siempre nos da la posibilidad de volver a nuestro centro, y cuando comprendemos podemos tener criterio para tomar decisiones de lo que queremos apoyar, de lo que no queremos apoyar, de lo que queremos continuar, de hacia dónde nos queremos mover y construir nuestra vida y nuestra realidad. Por eso, hoy vamos a hablar de la partición de tierras, de dos líneas del tiempo que se están materializando en este momento al mismo tiempo, de por qué tanto caos. ¿Por qué estamos viendo el mundo arder? ¿Y por qué guardar mucha esperanza con respecto a lo que viene? Porque esa es la parte más difícil. Hay muchas personas que me han preguntado o me han pedido que hablemos de la relación de lo que está pasando en este momento con el apocalipsis. Así que hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay muchos nervios y siento que esta conversación es importante para que podamos atravesar todo lo que estamos atravesando como humanidad con una conciencia distinta, con una conciencia que nos permita conectar con lo espiritual y no entrar necesariamente en pánico, en paranoia, en estos reinos como de una vibración tan bajita que nuestro sistema nervioso solo está produciendo cortisol y adrenalina, y nos mantenemos en ese lugar como electrocutados por la misma información que estamos recibiendo y por lo que estamos viviendo en este momento, que es otra forma de minar nuestra energía. Entonces, bienvenidos a este espacio, gracias por estar acá, gracias por tenerme paciencia por estas semanas que estuve fuera del aire de este espacio. En capítulos anteriores hemos hablado de la era del caos, de la era de abrir el corazón, que es la que estamos atravesando como humanidad. Hemos hablado de las diferentes densidades de conciencia y de cómo estamos moviéndonos como humanidad, de la esfera del ego, o sea, de la densidad de conciencia del ego, donde se encarna el ego, donde desarrollamos nuestra individualidad. Nos estamos moviendo a un
estado de conciencia más conectado al corazón. El orden en el que va ascendiendo la conciencia planetariamente, digamos, a nivel planetario, tiene todo que ver con nuestros chakras, porque como es adentro, es afuera. Acuérdense de las leyes universales que podemos encontrar, por ejemplo, en el Kybalión. Como es adentro, es afuera. Entonces, esto significa que hemos superado una prueba. Hemos superado la prueba de la tercera densidad de conciencia y ahora la Tierra y con ella la humanidad se está moviendo hacia otro nivel de conciencia. Y tú me preguntarás cómo es posible entonces que estemos viendo el mundo arder, que estemos viendo o presenciando lo que parece ser el fin de los tiempos, lo que parece ser como la caída de la humanidad, lo que parece ser la conquista de la oscuridad, ¿no? Como gente mala haciendo cosas malas en el mundo. Y la realidad es que como humanidad hemos superado un nivel de conciencia y estamos abriendo camino, como dando a luz a un nuevo paradigma de la realidad de la humanidad. Eso viene con una caída de los antiguos paradigmas. Eso viene con un proceso lo suficientemente largo con respecto a lo suficientemente complejo que es. Estamos hablando de entrar en una nueva densidad de conciencia y que claramente es rápida para la eternidad, que es como el tiempo del universo, pero en términos del reloj humano son procesos de miles de años el atravesar toda una densidad de conciencia. Y cuando estamos entre la tercera y cuarta densidad de conciencia, no es lo mismo que cuando estamos entre la cuarta y quinta densidad de conciencia. O sea, el estado de la conciencia de la cuarta densidad de conciencia es matizada dependiendo de hacia dónde se esté moviendo, si más hacia el plexo solar, o sea, hacia la tercera densidad de conciencia, o si es más hacia la quinta densidad de conciencia, que sería la garganta, que sería la sabiduría. Ahorita como humanidad estamos es abriendo el corazón. Y con eso va a venir mucho caos. Y con eso va a venir mucho trabajo de sombra, que es lo que debemos hacer para nosotros limpiar nuestro corazón. Es el proceso que todo héroe en el camino del héroe debe atravesar para poder alcanzar la transformación que tiene que transformar. Es alquimia blanca, por decirlo de otra manera. Estamos transformándonos y con eso viene el caos de tener que ver la sombra. En capítulos anteriores hablamos de cómo la era del corazón, la era de abrir el corazón, es también la era del caos. Y si quieres entender un poquito mejor esto de lo que vamos a hablar, te aconsejo que también vayas y oigas ese capítulo del podcast porque hace sentido con todo lo que vamos a empezar a hablar. Y les iré recomendando otros que he ido dejando ahí como para construir estos primeros cimientos de este hilo que, como les decía, vamos a tener acá. Esta no va a ser la conversación central de Sagrada Ela, pero sí quiero registrar esta información porque tener entendimiento y poder recordarnos qué es lo que está sucediendo nos devuelve soberanía, nos regala como la capacidad de aceptación, de recordar, de entender desde otro lugar diferente a la mente racional qué es lo que está sucediendo y poder atravesarlo con soberanía. Ya en otros momentos de la humanidad hemos tenido estos, si se le quieren llamar, reseteos de una u otra forma del sistema que rige en ese momento a la humanidad y estamos de una u otra forma, estuvimos durante un periodo muy largo de tiempo estancados como intentando tener esa evolución o ese salto de conciencia de la tercera a la cuarta densidad. Hemos hablado también de cómo Atlantis y la caída de Atlantis tuvo diferentes detonantes
y entre ellos estuvieron accidentes atómicos. Eso nos habla de un reseteo como de esa misma densidad. En Atlantis estábamos en la tercera densidad de conciencia. Sí parece que estuviésemos como más evolucionados que ahorita, pero es porque la fábrica de la realidad no estaba, la materia no era una densidad de conciencia tan densa. Cuando hubo el cataclismo de Atlantis, que tuvo que ver con fracturar partículas, o sea, conjugar con los átomos, eso creó una fractura en esa fábrica de la realidad que hizo a la materia aún más densa, hizo que nos desconectáramos aún más de espíritu y de nuestra chispa divina y de entendernos de esa forma, que es vital de una u otra forma para poder empezar a abrir el corazón, para tener ese despertar del corazón. Y por ello, cuando cae Atlantis, hay esta fractura y empieza esta civilización, que es la historia, digamos, registrada que tenemos del nacimiento de la humanidad. Después de Atlantis, empieza este nuevo reloj de esta nueva civilización y tenemos dentro de los registros históricos espirituales esta nueva como reloj que empieza desde que nace esta nueva civilización y que tiene es como un countdown, como una cuenta regresiva, si le queremos llamar, el límite, digamos, de tiempo para movernos nuevamente a este nivel de conciencia del corazón, ¿sí? Que sería el calendario maya, por ejemplo. El calendario maya hablaba del 2012 como un año, pues no decía 2012, ¿no? O sea, la fecha se traduce al 2012 del calendario gregoriano y hablaba de ese año como el año del fin del mundo. No sé si se acuerdan de eso. Y sí se refería al fin del mundo se refería al fin de ciclo. Se refería como en este año, es como la evaluación de si repetimos la tercera densidad de conciencia otra vez, o sea, tendríamos que movernos hacia esta línea del tiempo donde la humanidad se tendría nuevamente que casi que volver a cuasi autodestruir, como pasó en Atlantis, o si nos movíamos como a polarizarnos positivo, diría Ra de la ley del uno, a hacernos buenos, digamos, a trabajar con ángeles, a movernos como hacia la luz y empezar a abrir nuestro corazón. Y pasó el 2012 y acá estamos, ¿no? Como que no, o sea, sí parece como muchas veces desde el nivel racional, parece que nos estuviéramos moviendo hacia una dimensión donde todo se acaba y donde todo está mal y donde casi que vivimos como estas películas posapocalípticas donde no hay agua, donde todo son máquinas, donde... y esto es inevitable, que es de las cosas que vamos a estar hablando en esta serie. La realidad es que estamos viviendo en una paradoja cósmica donde hay dos líneas del tiempo, dos humanidades que se están encarnando al mismo tiempo y en el mismo espacio. Está la humanidad que va a seguir alimentando este impulso de conciencia artificial e inorgánico y está esta humanidad que va a reconectar con lo orgánico, a abrir su corazón y a seguir la evolución de la humanidad. La realidad, o sea, se dice, este es el misterio de la partición de la tierra, este es el misterio de la nueva tierra, le dicen también a veces en la New Age, este es el misterio de la nueva humanidad, este es el misterio de dos líneas del tiempo que se están manifestando en el mismo espacio-tiempo. Y las dos cosas van a suceder al tiempo, o sea, vamos a vivir en una humanidad en los próximos años, décadas, yo creo que de hecho casi que siglos diría yo, vamos a vivir en paralelo con esas dos líneas activadas. Lo que pasa es que cada persona va a tener que elegir en qué línea del tiempo se va a montar, ya vamos a hablar de a qué me refiero con eso. Y,
y sostenerse ahí y ayudar a crear esa humanidad, ayudar a crear esa tierra. Y estarán las personas nuevamente que quieran seguir alimentando todo ese mundo tecnológico, que quieran seguir alimentando todo ese mundo sin libertad, todo ese mundo donde la naturaleza no existe, donde la naturaleza es solo un recurso de extracción, porque eso es lo que busca ese impulso de conciencia, es drenar, 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 drenar a la humanidad, a la energía de la humanidad, la energía de la tierra, eh, todo este caos, ¿no? Es el impulso del caos, la magia del caos, son magos negros, magos del caos, de eso es lo que vamos a hablar en esta serie. Y se están desarrollando como estas dos líneas del tiempo. Va a suceder también porque me preguntan, ok, esto está sucediendo al tiempo, pero ¿cómo sabemos? O sea, ¿qué va a pasar? No, no, es la misma Tierra, es el mismo planeta. Y sí, es el mismo planeta, entonces no puede ocurrir como que se acabe la Tierra y no se acabe la Tierra al tiempo. Sí, de acuerdo. Lo que va a pasar es, por eso les digo, esto va a tomar décadas, casi que siglo o siglos, no sé. Y es, va a haber una transferencia de almas. ¿Qué significa una transferencia de almas? El planeta como conciencia, como individuo, o sea, así como tú eres un individuo, tú eres un cuerpo y dentro de ti viven un montón de colonias de bacterias, de animales, de seres vivos dentro de ti. La Tierra es otro ser vivo y otra conciencia distinta, no es una conciencia astral, es distinta. También decide como, ok, yo me voy a mover de nivel de conciencia, o sea, ahora quiero moverme hacia la esfera del corazón, ahora quiero como hacer este salto de evolución espiritual, energético, de conciencia. Y como ya se hizo el salto, ¿no? Hacia el 2012 se hizo este salto, solo los seres humanos que abran su corazón, que activen como esta frecuencia de la cuarta densidad de conciencia, van a poder reencarnar en la próxima vida acá en la Tierra. Las personas que como que pierdan el año y de pronto tengan que repetir esta prueba del 3D, de la tercera densidad de conciencia, van a mudarse a otro planeta, ¿ok? Que esté en la tercera densidad de conciencia, que les permita seguir como en su proceso, es como se quedan en ese curso, solo que este salón va ahora como con el resto del curso, con la mayoría del curso además, ¿sí? Y se está moviendo porque es lo que el mismo planeta está como, está llamando a. Y Madre Tierra tiene, o sea, el planeta tiene esta fuerza planetaria. Por eso la Tierra ha vivido, o sea, la Tierra tiene millones de años de vida y nosotros somos solo un segundito diminuto de esa vida. Entender la complejidad de Madre Tierra y todo el proceso que lleva y todo el proceso que aún le falta por recorrer y que nosotros estamos simplemente como moviéndonos dentro de ella y siendo como empujados por esta presión atmosférica que ella crea en nosotros y por eso se da este despertar de conciencia o este despertar espiritual a nivel colectivo que estamos viendo. Nunca en la historia de la humanidad, de esta humanidad, porque antes había una conciencia un poco más, ya lo hablamos, menos nublada, un velo menos denso del olvido, y había como más recordación del espíritu y de que somos seres espirituales, ahorita no. Este momento de la humanidad, de esta humanidad es único. Nunca antes había habido un despertar tan masivo de la conciencia. Es por eso que a esto se le llama la era de las revelaciones, porque se revela la información oculta, información que se mantuvo oculta tanto de la sombra, que es lo que estamos viendo en este momento y por eso decimos cómo es que pasa esto y pasa lo otro y nos enteramos de esto y pasan estas cosas horribles y como que se desclasifica toda esta información tan horrible que se nos está revelando porque esos magos del caos que están creando este universo metauniverso, ellos le llaman así, y creando lo que vamos a ver acá que se llama la octava esfera, así le llamó Rudolf Steiner, esta creación de este universo
de inteligencia artificial y de este universo como de la nube, de esto nos vienen hablando hace mucho a nivel espiritual, ¿no? Nos vienen hablando que estas cosas vienen, que esto viene, que este es un reto importante para la humanidad, este es un reto importante de discernimiento para la humanidad y su evolución. Eso no quiere decir que porque es un reto no podemos tomar partido o ser opositores a ese reto. Y lo aclaro porque siento que en el movimiento de la New Age y de como de los cultos de la no dualidad o de estas líneas de pensamiento donde se ancla mal la energía de la no dualidad, ni se entiende el mundo, o sea, no se procesa bien la información con respecto a esta densidad, a esta realidad, y empiezas a tener una filosofía espiritual que no puedes aplicar a este plano. Cuando nosotros nos recordamos que lo que venimos acá es de una u otra forma a polarizarnos, y no me refiero a polarizarnos como de estar discutiendo con otros, sino a tomar partido, a crear una filosofía de vida, a ser coherente con nuestras virtudes o no. Y eso va a determinar para qué lado, digamos, de las polaridades universales nos queremos mover, si hacia la luz o hacia la oscuridad, si hacia el corazón abierto o hacia el egoísmo en extremo, hacia dónde, quién quieres ser. Estamos en ese momento. Y nuevamente por eso vamos a ver todo el tiempo pasar y muchas cosas muy caóticas y muchas sombras ser reveladas, porque va a haber revelaciones de la sombra, que son todas esas informaciones horribles que están sacando para también medir la sensibilidad de lo que ellos llaman las masas, pero pues somos la humanidad. Y por el otro lado está el despertar de conciencia y está la humanidad que se está despertando y las personas que están volviendo a darle importancia a la tierra, entender que la riqueza ya no es necesariamente el dinero en papel, sino en tierra, porque los recursos son importantes, porque cuidar tus recursos es importante, porque la alimentación que encuentras de forma conveniente, porque te la están poniendo ahí, te está envenenando, que los hábitos quizá te están pasando una tan mala jugada en tu sistema nervioso que estás con los nervios de punta todo el tiempo. Y este impulso orgánico empieza a darse cuenta de lo que está haciendo como este otro impulso de enfermar a las personas, de mantenerlas cansadas, de mantenerlas distraídas. Y empieza a cambiar sus hábitos, empieza a pensar diferente, empieza a moverse diferente, empieza a sanar por dentro para no entrar en discusiones por puro impulso, discusiones parasitarias donde son como parásitos dentro de mí lo que me están volviendo agresivo, los que me están haciendo tener pensamientos negativos. Empiezo a tener mejores hábitos alimenticios, ¿no? Todo esto es moverme hacia la luz y empezar a construir como una nueva humanidad, una nueva forma de vivir, dejar de consumir todo eso que este otro lado nos dice que es imposible evadir, ¿sí? No pienses que tú puedes como evadir, no sé, a la inteligencia artificial o que puedes evadir esta realidad y este futuro que ellos te están diseñando y te están vendiendo. Así que entiendo que cuando nos conectamos desde las redes sociales, cuando nos conectamos desde la noticia, desde lo que está pasando, desde hay tanto que estamos viendo, tanta información que estamos recibiendo, que eso es un método de confusión energética y cognitiva, de llenar a las personas de información que los abrume a tal punto que no puedan pensar bien, que no puedan sentirse bien. Mm, Cuando nosotros nos damos cuenta que sí estamos viviendo en este mundo donde pasan todas estas atrocidades, pero que estamos viendo también el despertar de una humanidad que quiere crear un mundo distinto, podemos entender que no estamos en el mismo punto que hemos estado otras veces donde esto no ha salido bien.
porque hay muchas personas que están sintiendo o que hemos sentido mucho miedo porque tenemos memorias de cuando Atlantis se cayó, de ver nuestra sociedad caerse, de cómo, o sea, es pánico, es miedo, es asustador, es trauma. Y algunos de pronto sí nos acordaremos como, ah, claro, yo tengo esta memoria, puede ser por esto. Algunas otras personas no, simplemente lo van a sentir muchísimo, muchísimo dentro de ellos, pero no van a saber explicar el por qué. Yo he hablado en mis stories de que yo tengo esta sensación de déjà vu con respecto a todo lo que está pasando y no solamente con respecto al hecho de sentir que algo se está cayendo, que una civilización se está cayendo o que el mundo como lo conocemos se está acabando y por eso empezamos como con este pánico de sentir que ya todo se acabó y que vamos como a desaparecer como raza del planeta o que el planeta va a desaparecer. Y cuando nosotros nos permitimos recordar que sí hay mucho caos porque sí estamos cambiando de ciclo y eso parece como una muerte, es como una muerte del ego, hagan de cuenta, y eso da miedo, es una pérdida de identidad y eso asusta, eso da miedo, pero también tenemos estas memorias de haber estado en momentos donde la civilización sí cayó y no pasamos la prueba y eso es muy doloroso, como humanidad es muy doloroso vernos fallar, vernos caer en la sombra, vernos perdernos de la luz, duele, nos rompe el corazón, como nos estamos sintiendo en este momento donde estamos viendo cómo la humanidad está siendo liderada por personas, energías, entidades, como ustedes lo quieran llamar, porque viene de todas las dimensiones, que no abocan por la luz y que eso se nota en la cantidad de caos que hay en el planeta y en cómo estamos viviendo este momento de la humanidad. Sin embargo, y como les digo, es muy importante recordar que esta vez tenemos, y por eso estamos acá, yo que estoy hablando de esto y ustedes que me están escuchando, por eso tenemos estos espacios y por eso yo no soy la única hablando de todo esto y por eso hay tantas como profecías que hablan de este momento, no porque nos refiramos a que este es el apocalipsis y ya se acabó el mundo y se acabó la humanidad. Por eso les digo que la Biblia es un texto que ha sido tan manoseado que a veces aporta al caos y no al orden de lo mal interpretada que puede llegar a ser. Miren todo el miedo que crea. Cuando estamos hablando de ese libro y de ciertas profecías que hay en ese libro, la mayoría son metáforas, metáforas que igual estamos pudiendo ver hoy en día. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que esos textos nos hablan de una etapa de la humanidad, así como ahorita hablamos del calendario maya, que estaba hablando del fin de los tiempos, pero como de ese periodo, de ese ciclo de la humanidad. No, no es porque ahí se acabe la tierra o ahí se acabe la humanidad. La Biblia tiene hasta un punto, porque lo que hemos hablado durante este capítulo, estamos iniciando un nuevo ciclo, abriendo el corazón, creando una nueva humanidad que no ha existido, tanto desde este lado que estamos despertando hacia todos los que van a crear ese transhumanismo. Todas esas personas también están creando algo nuevo, algo que no existe, algo que no hemos visto aún en la humanidad. Y nuevamente, este es un tema bien profundo que quiero que anclemos muy, muy bien, por eso vamos a tener más contenido más profundo acerca de esto, pero quería que habláramos de esto, de la importancia de reconocer que si bien estamos atravesando muchas caídas y muchas torres, le diríamos como en la simbología del tarot, o muchos cataclismos colectivos, porque el sistema se está cayendo, están queriendo instaurar otro, ¿sí? O sea, este lado va a instaurar otro, o sea, ellos van a seguir, o sea, por los siglos de los siglos, porque esa gente sigue por allá y ese es el progreso para ellos. Y
por acá hay otros niveles de conciencia y por acá están los seres humanos que se están dando cuenta de que la comunidad es importante. La comunidad tiene que ver con el chakra del corazón. El chakra del corazón cuando está es como una válvula y cuando está hacia afuera, como girando hacia afuera, es como colectivo, ¿no? Como que todos nos conectamos, como que, ay, somos uno. Si yo me hago daño a mí, te hago daño a ti. Si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí. Y esas son como esos aprendizajes de la cuarta densidad de conciencia, el despertar a el corazón, al amor, al espíritu, es precioso y tiene esta conexión inmensa con Madre Tierra y todo lo que en este momento estamos necesitando purgar y sanar. Ahí no se acaba y esta densidad ya tiene sus propios retos, que es de lo que hablé en ese capítulo del podcast de la era del caos. Ahí hablamos de los nuevos retos que se nos vienen, pero en este momento estamos creando una cantidad de millones de personas, no estamos hablando de 10, no estamos hablando de cientos, no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones, sino billones de personas despertando en conciencia. Hace unos días les puse que después del terremoto en Colombia tuve una visión de muchos puntos de luz entrando a la Tierra, muchos puntos de luz entrando a la Tierra y brotando de la Tierra. Otra vez volví a tener la misma visión porque se me había olvidado lo de brotando y lo acabo de volver a ver. Tuve esas dos visiones muy claritas y era como semillas estelares llegando, como ángeles, ayuda celestial, como le quieras decir, y brotando de la Tierra, como es este misterio de que las semillas estelares fueron sembradas hace muchos siglos acá en la Tierra para que cuando las necesitara más la humanidad brotaran y fueran encarnadas, ¿no? Como que nacieran de los vientres de las mujeres. Mm, ay, es hermoso. Vamos a hablar también de todo lo lindo. Oigan, se vienen cosas hermosas. La humanidad es capaz de crear cosas hermosas. Eso es otro de los aprendizajes que nos dejan las calamidades colectivas y es que nos damos cuenta de quiénes somos los seres humanos y cuando hablamos de el pueblo ayuda al pueblo, estamos hablando justamente de eso, de los seres humanos nos ayudamos entre nosotros. No, no necesitamos de otras cosas más grandes como instituciones o cosas así para poder ayudarnos entre nosotros y levantarnos entre nosotros. Eso no quiere decir que no necesitemos orden, que no necesitemos estructura, que no necesitemos instituciones. Eso quiere decir que no necesitamos instituciones corruptas y que entre tú más te creas el cuento de que la humanidad necesita que venga alguien con mano dura a sembrar seguridad, porque cuando te asustan así y te hacen creer que es que tú eres malo por naturaleza y te tienen que cuidar de tus iguales, esas personas están haciendo todo lo posible porque tus iguales sean peligrosos y tú potencialmente para otros, de cualquier forma, cuando en realidad los seres humanos somos solidarios, pero necesitamos estar en situaciones que nos permitan sentirnos seguros o, por el contrario, nos podemos dar cuenta con esto que está pasando ahorita que los seres humanos bajo presión, cuando vemos a nuestros hermanos pasar por algo que nosotros no le deseamos a nadie, nos conectamos como un todo. A la sombra le pasa esto y es que por más que parezca que va a la delantera y que tiene todo bajo control, suelen salirle medio regular las jugadas, ¿sí? A largo plazo y sobre todo cuando la luz está despertando, como está pasando como en la humanidad. Ya más adelante tendremos esta conversación, pero es algo que yo siento que va a pasar con la inteligencia artificial. Yo siento que es un boom y que es un impulso que cree que tiene ya, o sea, que es inevitable. Y yo siento que la humanidad se está agotando, cansando y rechazando ese impulso así de rápido y de agresivo como viene. Entonces,
Por eso les digo, es muy importante recordar que estamos creando dos tierras al tiempo. Es muy doloroso también, ¿no? Estamos en trabajo de parto, duele mucho, hay mucho trabajo de sombra por hacer además, entonces duele mucho ver esa sombra, duele mucho ver lo que hay escondido dentro del ser humano. Entramos en disonancia cognitiva muchas veces porque no queremos verlo, no queremos creerlo. Así hay muchas personas en este momento sin querer creer y no me saques de mi ilusión. Y si me sacas de mi ilusión, voy a tornarme casi que agresivo dentro de esa conversación. En Matrix son estas personas que les llaman como los agentes Smith, que están tan pegados al sistema que no están listos para desconectarse, entonces van a trabajar para ese sistema y para esa realidad y para esa ilusión, llamémoslo así. Pero de la humanidad también se están despertando almas que están diciendo como esto está pasando, esto no nos gusta, hay que denunciar esto, hay que hablar de esto, hay que corregir esto, hay que cambiar esto. Si nosotros nos quedamos en discusiones del antiguo mundo, o sea, en discusiones de partidos políticos, en discusiones de estar defendiendo políticos, que es lo que está pasando no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, no solo en América, sino en el mundo entero. Nos estamos quedando en esas conversaciones cuando nos deberíamos mover un poco más para poder ver un poco más allá y poder ver el diseño y la estructura que hay detrás de ese caos que se está formando. Vamos a hablar de los magos del caos, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo desde un nivel esotérico, de qué es lo que se está haciendo a nivel energético, por qué están haciendo esto, quiénes están haciendo esto, pero no para que te obsesiones con esto, no para que vivas pegado de las noticias, pegado de información que te mantenga pegado del techo. Si tú sientes que tú haces parte de las personas que quieren ayudar a construir este nuevo mundo donde vamos a volver al orgánico, a sembrar alimentos, a cuidar del campo de nuestros campesinos, de las personas que trabajan la tierra, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestros hábitos, de perdonar a otros, de sanar nuestro corazón, de esa conciencia, esa humanidad que estamos creando, si tú te sientes ese llamado a aportar a ese mundo, te necesitamos sano, con tu mente sana. No podemos permitirnos el estar metidos en ambientes tan hostiles y tan tóxicos como las redes sociales 24/7 consumiendo contenido que nos mantiene el sistema nervioso pegado al techo, porque estamos confundiendo empatía con lastimarnos. Estamos confundiendo empatía con quemarnos a nosotros. Y un empático desempoderado es el único que se quema a sí mismo pensando que eso va a ayudar a otros. Necesitamos mantenernos en nuestro centro para poder tener criterio, para tomar decisiones, para apoyar lo que debe ser apoyado según nuestras virtudes y valores y no apoyar o tener criterio con respecto a esas cosas que no están alineadas a nuestras virtudes. Eso es lo que nos va a hacer movernos, esa coherencia interior es la que nos va a hacer movernos de una línea del tiempo a la otra, de poder ver esta humanidad o esta humanidad. Ahí, miren, cuando esto lo voy a tocar en otro capítulo porque le quiero dar más fondo, cuando sucedió lo del terremoto, yo tuve unos días que estuve en una crisis espiritual fuerte. No sentía demasiado el dolor colectivo y no podía aún entender o descargar la información de cómo entender todas esas vidas que se perdieron. Todo, o sea, como ese cambio tan abrupto, ese rapto como de energía, porque así lo vital, así lo veía yo, como, ¿qué está pasando? Porque no es un terremoto, no es un evento aislado, son muchos sucediendo en muy poco tiempo. Es un patrón de conducta. Todo movimiento espiritual se puede leer como un patrón de conducta, porque se mueve así tanto en lo macro como en lo micro. Y cuando yo empiezo
a reconocer que estoy en este momento tan crucial para la humanidad, tan complejo de atravesar. Recuerdo que me levanté un día después de llorar porque sé que muchas personas no estuvimos físicamente, pero estábamos sintiendo todo tanto como si sí lo hubiésemos estado. Yo no estoy quitándole, o sea, no me estoy comparando con una persona que hubiese estado allá de forma física. Claramente el impacto de lo sucedido es muy distinto, o sea, no me estoy comparando, pero estoy diciendo como a nivel sensorial, a nivel del corazón, a nivel del sentir. Eso es lo que pasa con las personas empáticas a nivel psíquico, digamos, que somos muchas, muchas, muchas. Por eso esto no solamente me pasó a mí, sé que le pasó a muchas personas. Todavía estamos como ahí viendo cómo reagruparnos energéticamente. Sentimos esa bomba de dolor que se sembró a través de ese suceso. Y podemos ver pues que hay un patrón de conducta de creaciones de eh, calamidades y catástrofes y como hecatombes colectivas que desestabilizan el pueblo, que desestabilizan un mercado, que desestabilizan la sociedad, que es una de las formas de alquimia, ¿no? Es la primera fase de la alquimia, es incinerar todo, eh, llevar a las cenizas todo para poder construir algo nuevo, para poder transformar esas cenizas en algo nuevo. Ese sería como el misterio de la transformación interior, de la transformación de la sombra. Es el misterio de la alquimia blanca, es el trabajo de sombra. Y los alquimistas oscuros, que es también de lo que vamos a estar hablando en toda esta lista o este hilo de videos, es justamente, son justamente quienes están creando todo este caos. Orden es luz, caos es sombra. Todo este caos y destruyendo para poder crear eso que ellos quieren crear, ese mundo, esa octava esfera, que es una profecía, es la antroposofía. Rudolf Steiner habla de la octava esfera. Bueno, muchos textos espirituales hablan del fin de los tiempos, de este tiempo, de este ciclo, con una descripción muy similar porque están describiendo pues este momento y están describiendo el desarrollo de esta, eh, más bien, están describiendo la encarnación, la encarnación de una sombra muy grande, un impulso de sombra grande. Están describiendo como lo vamos a poner como en términos un poquito caricaturescos, pero están describiendo la encarnación del malo de la película, ¿no? O sea, estamos llegando a este momento donde nos estamos encontrando con el malo de nuestro videojuego. Oí alguna vez, y me parece que 100% así es, se lo oí a una persona que estaba hablando de ética de la inteligencia artificial porque estoy muy involucrada en ese tema o indagando mucho del tema y ella decía como, sí, hay muchas profecías espirituales que hablan de la inteligencia artificial como el malo de nuestro videojuego, como si nosotros fuéramos Super Mario Bros. La inteligencia artificial sería como nuestro Bowser, ¿no? Como el malo del videojuego. Lo que necesitamos como ganar esta batalla, porque esto habla mucho de sanar la sombra y de que esta nueva humanidad sí se manifieste, esta línea del tiempo sí se manifieste. Cuando yo me empecé a sentir así de mal energéticamente por todo esto y empecé a tener como esta crisis de no encontrar, cuando algo así sucede, yo intento buscar como en los registros, si quieren decirle así, la información como, como esto tiene una explicación a nivel de la luz, o sea,
¿qué es esto? ¿Cómo así que la sombra puede hacer este tipo de cosas y duele tanto y como que una impotencia muy grande? Y les quiero contar el mensaje que recibí. No tienen que creerlo si no les resuena. Lo digo con todo el respeto, pero cuando yo tuve como esta visión y como que descargué la información, me hizo sentido y se los quiero compartir por eso. Estamos viviendo una transformación de la humanidad muy grande y muy importante y esa lucha, digamos, entre la sombra y la luz que se está llevando, esa, entre comillas, y no quiero que los asuste el término, pero esa guerra espiritual que estamos viendo en este momento entre seres humanos que quieren sembrar luz y seres humanos que están más ocupados sembrando sombra, esa va a tener o va a ser todo un proceso y ese proceso va a requerir eh, de que hagamos un trabajo de sombra muy fuerte y por eso hay almas que se ofrecen como voluntarias de catalizadores de estos procesos, porque una situación como un terremoto, algo, una catombe masiva y colectiva como un terremoto, tiene una repercusión mental y emocional más allá del impacto físico que tiene. Y eso, lo que sucedió en Colombia es un ejemplo de eso para todos los colombianos, seguro lo que sucedió en Perú. O sea, son tantos que nos podemos sentir identificados nacionalmente con este tema. O sea, no quiero hablar en este momento de el origen o lo que pienso del origen, pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Acá lo importante es ver que estas situaciones desencadenan un montón de procesos internos en las personas de tengo miedo, estoy asustada, tengo ansiedad, necesito trabajar en esto, necesito donar, necesito ayudar, necesito como que nos mueven, nos tocan por dentro, nos permiten tener cambios realmente internos. Obviamente lo que les decía ahorita, las personas que están afectadas directamente, claro que para ellas inician procesos mucho más intensos. Y lo que yo recibí fue como esas almas que parten en esos, bajo esas circunstancias, de una u otra forma han sido almas voluntarias que se ofrecen y no quiero que lo vean como se ofrecen como sacrificio, porque recuerden que para el alma pues la existencia es eterna, no es como que ellos estén sacrificando su existencia, simplemente es como están ocupando ese lugar dentro de el proceso y la narrativa del proceso para ayudar a desencadenar procesos en la humanidad, procesos en el colectivo y procesos muy posiblemente en sus familias, procesos en personas cercanas, o sea, son como estos detonantes de procesos, estas almas que se ofrecen como voluntarias, ¿sí? Otra vez, no es un sacrificio como que ellas se inmolen en el fuego, no, no, no. Ellas lo hacen desde este lugar de servicio, porque saben que cuando salen de este cuerpo despiertan como a la real realidad, ¿no? A la realidad espiritual de, bueno, listo, como que esa era mi misión. Mi misión era ir y ayudar a que este país se moviera a nivel de conciencia, no sé, se uniera, se reconciliara. Todavía no sabemos cuáles van a ser como los impactos a largo plazo, pero ya hemos visto como por ejemplo en Colombia los números han sido masivos de ayudas humanitarias, de las personas moviéndose, de cada uno poniendo su granito de arena como hormiguitas, de verdad ha sido como hermoso. Por eso es esta paradoja, esto es muy doloroso, pero qué cantidad de luz la que cargamos los seres humanos. Eso fue, eso ha sido parte de mi proceso, como esto es muy doloroso, estoy sosteniendo algo que me está doliendo mucho, que me tiene en pánico, no estoy pudiendo dormir bien, tiene mi sistema nervioso súper alterado, porque por más que uno sepa y entienda, sobre todo cuando uno está viviendo procesos hormonales como los de ser mamá primeriza,
o sea, hay mucho que uno no está listo para sostener en términos como de información de lo que está sucediendo en todo este caos, con esta nueva como fortaleza, vulnerabilidad que es la maternidad. Pero sé que nos pasó en general, en colectivo, lo sentimos, nos dolió, como que nos puso la vida o el mundo en perspectiva desde el lugar que sea. Esas almas tienen esa misión, pero es una misión que ellos eligen y que ellos escogen. Y quiero comunicar esto porque hay mucho dolor en esas vidas que sentimos que se perdieron a través de estas tragedias, porque desde el lugar de los humanos, desde quienes estamos acá viviéndolo en carne y hueso, obviamente, sobre todo quienes están ahí en el lugar de los hechos, pero quienes estamos en este cuerpo acá, lo estamos sintiendo todo a través del cuerpo, a través de nuestra mente, a través como de este vehículo, pero es un proceso espiritual, es un proceso donde estamos trabajando todos unidos y todos unidos son esas almas que son voluntarias, pero también las almas que son voluntarias y están ayudando a salvar personas y creando milagros y haciendo, construyendo esta nueva tierra desde otro lugar. Sí, sí creo que estas catástrofes como los incendios y los terremotos tienen incidencia no natural, sí lo creo, pero también sé con certeza que usualmente la luz le juega, le hace como el trabajo sucio, digámosle, a la oscuridad. O sea, a lo que voy es la luz de los seres humanos es capaz de transmutar todo lo que la sombra le da en luz, en más luz. Entonces, sí, claro, esto que ocurrió es horrible, esto que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo en la humanidad en este momento es horrible, es muy duro, es muy fuerte, es muy doloroso. Sí, lo es. Y tenemos que saber cuándo tomar esta distancia de todo esto que nos están queriendo mostrar, porque también están pasando cosas increíbles en el mundo. He estudiado y les quiero mostrar, hay muchas comunidades grandotas en el mundo que están creciendo, personas que están aprendiendo otra vez a sembrar, personas que simplemente están aprendiendo a vivir en la ciudad, pero desocuparse como de metales pesados, trabajar en su alimentación, pensar diferente, no comerle a el mismo tipo de información que nos vienen metiendo en la cabeza o programando, o sea, saliéndose un poquito de el paradigma tradicional o del paradigma del que venimos acostumbrados o del paradigma que nos imponen constantemente, porque este lado, esta línea del tiempo donde seguimos en este sistema que se nos impone es la línea del tiempo donde, donde el transhumanismo evoluciona y se queda, digamos que, debilitando y destrozando a la humanidad. Son estos seres humanos que se quieren volver máquinas y esa línea del tiempo es la de ellos. No, ya sabremos qué termina pasando con esa línea del tiempo. Eventualmente es muy posible como que simplemente cojan unos cohetes y se vayan. Los cientos de miles que serán, no sabemos cuántos, pero es volver a la confianza y a la fe de que estamos creando también este nuevo mundo, estos nuevos paradigmas de educación, estos nuevos paradigmas de alimentación, de medicina, de conexión con Dios, todas las cosas hermosas que amamos y hacemos acá, pero verlas no solamente en las redes sociales, sino verlas en el vecino, verlas en conversaciones diferentes que podemos tener, verlas en nuevos hábitos, verlas en nuestro trabajo interior de sombra, verlas en que estamos eligiendo diferentes relaciones, mejores relaciones, verlas en que podemos tener conversaciones distintas, más profundas, en que cada vez hay más personas hablando de su espiritualidad o de sus heridas o de cosas que antes no sucedían, no estaban, personas que se preocupan por el medio ambiente desde este lugar de tomarse en serio la importancia de Madre Tierra
y de los animales y del cuidado de todo lo orgánico y de volver hacia allá y de crear una tecnología, porque esta línea del tiempo no está peleada con la tecnología, o sea, no es volver al pasado, es integrar la inteligencia, el intelecto de la humanidad, lo que alcanzamos en el plexo solar, en la esfera del ego, ese intelecto, y aplicarlo al corazón y ponerlo al servicio del corazón. Que mi ego esté, mi inteligencia, mi intelecto, mi raciocinio esté al servicio de mi mente profunda, de mi alma, de mi corazón, de mi sabiduría. Ahí creamos una nueva tierra, ahí creamos una era de oro de la humanidad, una era dorada de la humanidad. Sé que es un proceso aterrador muchas veces, sé que es un proceso retador, sé que no está fácil, sé que sentarnos a solamente hablar de cosas positivas puede calmarnos por momentos, pero después como que nos sentimos tan sobrepasados que ni siquiera terminamos creyéndonos esos diálogos de ultra espiritualidad, ultra positiva. Sí, sí es difícil, o sea, el trabajo de parto es bien difícil, el trabajo de sombra es bien retador, bien confrontador. Vamos a tener que confrontarnos con este dolor y esta impotencia de ver a nuestros hermanos, porque en este momento todos somos humanos, tomar caminos que nosotros sabemos que no queremos, invertirle a ese camino o darle alas como a esa tierra que está basada como en todas esas cosas que iremos hablando, pero que tienen sobre todo que ver como con desligarnos de lo humano, de quienes somos, de lo espiritual, de movernos desde acá, desde el corazón, de conectar con nuestra intuición, de no vivir pegados a robots que nos dicen qué pensar y qué hacer y que se vuelven como el sentido común de la humanidad según estas personas que están trayendo este espíritu maquinario a la tierra. Todo en su justa medida puede ser una herramienta de luz, pero todo en su justa medida también se puede convertir en una herramienta de sombra. Todo puede ser una medicina o un veneno, todo. Entonces, con esto funciona igual, no estamos hablando de que dejes de usar Google, que dejes de usar Waze, no sé, que dejes de usar como este tipo de inteligencias, semi-inteligencias artificiales. Estamos hablando de algo más grande, de algo más profundo, o sea, estamos hablando de una ramificación bien profunda que viene hacia abajo y con respecto a eso. Sin embargo, no se te olvide lo que tú estás construyendo, no se te olvide acordarte que por más que las redes o los medios te estén mostrando algo, todo lo que cualquier persona te está mostrando puede estar filtrado. Y hay muchas personas interesadas en que solo te llegue información que te baje la vibración, en que no sepas que hay humanos que estamos trabajando en pro a una nueva humanidad, que creemos que ya hay muchas personas despiertas creando nuevas formas de educación, nuevas formas de alimentación, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de sanación, que nos estamos despertando el hecho de pronto no necesitamos como este mismo sistema de que unos pocos nos gobiernen y acumulen todo el valor y la riqueza de la humanidad. De pronto queremos algo distinto, de pronto queremos probar lo distinto, de pronto nos estamos despertando al hecho de que no solo somos seres humanos que vinimos a producir y a reproducirnos y a morir. De pronto nos estamos despertando al hecho de que hay algo más y al hecho de que nuestro destino no está escrito, sino que lo escribimos nosotros, no alguien que me está diciendo que el único destino viable es el que esa persona diseñó para mí. Gracias por estar acá. Este es solo el inicio de una serie de conversaciones que más que todo tienen la intención de que podamos darle claridad y entendimiento a lo que estamos atravesando, pero también una dosis de esperanza y de fe para recordarte que si bien
todo se está viendo muy oscuro, del otro lado también se está construyendo con una fuerza imparable un impulso de luz que nunca antes se había visto. Gracias por estar acá y nos vemos la próxima aquí en Glitch. Besitos, bye.